Regresé a casa sin avisar y escuché a mi nuera decirle a mi hijo discapacitado que su madre gorda le daba asco. Una semana después, vendí la mansión de 4 millones en silencio y desaparecimos, dejando solo una nota. Ella enloqueció cuando supo la verdad. El portón de hierro se abrió con ese chirrido conocido mientras mi Mercedes avanzaba por el camino de adoquines. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. La mansión, en la zona de Gold Coast, en Chicago, con sus columnas elegantes y jardines cuidados al detalle, se levantaba frente a mí como un monumento a décadas de trabajo incansable. Me llamo Rosa y tengo 65 años. Construí esta casa de 3 pisos, fachada neoclásica y alberca, dólar por dólar, con puro esfuerzo. Yo no nací con privilegios. Mis padres eran trabajadores humildes en Detroit. Mi papá era albañil y mi mamá costurera. Cuando quedé viuda a los 38, con mi hijo Mateo de apenas 8 años, juré que nunca nos faltaría nada. Creé mi propio negocio de importaciones gourmet cuando casi ninguna mujer se atrevía a emprender. Pasé noches enteras sin dormir. Negociaba con distribuidores de otros países cuando mi inglés apenas se entendía. Y rechacé varias propuestas de matrimonio porque no tenía tiempo para distracciones, como bromeaba con mis amigas. Todo era por Mateo, para asegurarle un futuro brillante, para dejarle una herencia. La reunión con la Fundación Nuevos Horizonte se había cancelado. De último minuto. El presidente estaba enfermo, así que regresé a casa 2 horas antes, pensando en darme un baño y quizá leer ese libro de Daniel Steele que llevaba semanas en mi buró. Dejé mi bolso en la consola de la entrada y me quité los tacones que me estaban matando. El mármol frío bajo mis pies me recordó cuánto había costado renovar los pisos el año pasado, justo antes del accidente de Mateo. Mi hijo, ahora de 35, había sido un ingeniero brillante especializado en energías renovables. Su ascenso a director de proyecto en una multinacional había llegado apenas 2 años antes del día fatal en que un camión perdió el control en la Interestatal 90 y destrozó su auto, dejándolo parapléjico. El médico dijo que era un milagro que viviera, pero su médula quedó dañada a la altura de la T10. El diagnóstico fue devastador. Nunca volvería a caminar. Mientras iba hacia la cocina para prepararme un té, escuché voces en la sala. Era Ana, mi nuera, inconfundible, pero con un tono que jamás le había oído. Duro, lleno de desprecio, casi cruel. «Ya no sé cuánto más voy a aguantar esta farsa», dijo. «Tu madre gorda me repugna, y tú también. Inútil. Si no fuera por el plan, ya me habría largado de esta casa de locos». Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que me escucharan. Me acerqué despacio a la puerta entreabierta de la sala y miré por la rendija. Ana, de 30 años, estaba frente a Mateo, que seguía en su silla de ruedas con la cabeza baja. Ella vestía un traje entallado de Chanel y tacones altísimos que sonaban en el piso mientras daba vueltas a su alrededor como una depredadora acechando a su presa. ¿Sabes lo que es acostarte cada noche sabiendo que a mi lado tengo a un hombre que ni siquiera puede satisfacerme?, continuó con veneno en la voz. ¿Sabes lo patético que es verte creer que este bebé es tuyo? Llevé la mano a la boca para contener un gemido. ¿Un bebé? Ana había anunciado su embarazo 3 meses atrás, asegurando que lo había concebido justo antes del accidente de Mateo. Todos lo celebramos como un rayo de esperanza entre tanta oscuridad. Mateo levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una dignidad que me partió el alma. «Lo sé, Ana», respondió con calma. «Lo sé desde hace mucho». Ana se detuvo de golpe, sorprendida. «¿Qué se supone que sabes?», preguntó de repente cautelosa. «Que el bebé no es mío, que tú y Rodrigo llevan meses engañándome, que están planeando quedarse con todo». Rodrigo, de 28 años, era el asistente personal que contratamos para ayudar a Mateo cuando Ana tuvo que volver a su trabajo en Chanel. Alto, atlético y siempre sonriente. Ella misma lo había recomendado como discreto y competente. Ahora entendía por qué. Una risa aguda se escapó de los labios de Ana. «¿Y por qué no has dicho nada? ¿Por qué seguir con esta comedia?». Mateo miró por la ventana antes de contestar. «Por mi mamá. Ella confía en ti. Te quiere como a una hija. Le rompería el corazón saber la verdad». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Mi hijo, mi Mateo,
Había soportado todo ese infierno en silencio para protegerme. «Tu madre es una vieja ingenua», escupió Ana. «¿Crees que no sé cómo me mira últimamente? Sospecha algo, pero es demasiado cobarde para enfrentarse a mí». Antes de que Mateo respondiera, sonó el timbre. Ana miró su reloj. «Debe ser Rodrigo. Esta conversación no ha terminado». Me escondí detrás de una columna mientras Ana salía de la sala. Al pasar junto a mí, pude ver que se limpiaba lágrimas de rabia. Esperé a escuchar sus pasos alejarse hacia la entrada antes de entrar a la sala. Mateo seguía donde lo había dejado, mirando por la ventana con una mezcla de dolor y determinación. Me acerqué en silencio y puse mi mano en su hombro. Se sobresaltó. «Mamá». Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con horror. «¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Qué escuchaste?» «Lo suficiente, hijo», respondí con la voz rota. «Lo suficiente». Ana había entrado a nuestras vidas, como un torbellino de elegancia y ambición hace 5 años. Alta, cabello negro brillante y ojos que cambiaban según la luz. Trabajaba como coordinadora de eventos para Chanel, y su gusto exquisito solo competía con su habilidad para relacionarse con la élite de Chicago. Cuando Mateo la conoció en una gala benéfica de energía renovable, quedó totalmente encantado. Yo también caí en su encanto. Era lista, culta y parecía adorar a mi hijo. Me llamaba mamá Rosa con un acento suave, una mezcla de dulzura sureña y elegancia urbana que siempre me derretía. Su boda, 2 años después, fue el evento social de la temporada. Yo pagué cada dólar con orgullo, feliz de ver a mi hijo tan radiante. Ana llevaba un vestido de diseñador que costaba más que mi primer departamento, pero no me importó. Ella merece lo mejor, pensé entonces. Mi Mateo eligió bien. Durante los primeros 3 años, todo parecía perfecto. Ana impulsaba la carrera de Mateo, presumía sus logros en cenas sociales e incluso hablaba de dejar su trabajo cuando decidieran tener hijos. Nos llevaba a restaurantes de moda, nos presentaba a sus contactos influyentes y siempre tenía un pequeño detalle para mí: una mascada de seda, un perfume francés, un libro firmado. Cuando ocurrió el accidente, Ana pareció convertirse en un ángel guardián. Pidió una licencia en el trabajo, acompañaba a Mateo a terapia, investigaba tratamientos experimentales y nos consolaba cuando las lágrimas nos rebasaban. «Vamos a salir adelante juntos, como familia», repetía mientras nos tomaba de las manos en los momentos más oscuros. Recuerdo con claridad el día en que Mateo volvió a casa después de 3 semanas en el hospital. Ana había transformado el estudio de la planta baja en un cuarto adaptado, con cama ajustable, barandales y espacio suficiente para maniobrar la silla. «¿Te gusta?», preguntó nerviosa. Pensé en todo. La enfermera me ayudó a elegir el equipo. Mateo miró alrededor con el rostro convertido en una máscara impenetrable. «¿Está bien?», respondió con voz plana. «Gracias». Esa noche, mientras preparaba una cena ligera, escuché a Ana llorar en el baño. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero sonreía. «Es puro cansancio, mamá Rosa. No te preocupes». Durante las primeras semanas, toda nuestra rutina giró alrededor de Mateo. Visitas médicas, ejercicios de rehabilitación, aprender a manejar la silla, adaptar la casa. Ana siguió como la esposa dedicada, leyéndole artículos de ingeniería, contándole anécdotas del trabajo para distraerlo, preparándole sus platillos favoritos. Pero con los meses, algo empezó a cambiar en ella. Primero fueron pequeños detalles. Llegaba un poco más tarde, pasaba más tiempo en el teléfono, se irritaba cuando Mateo tenía un mal día. Una noche, 6 meses después del accidente, la escuché hablar por teléfono en el balcón. Su voz tenía un tono que no oía desde hacía mucho. Alegre, coqueta, un poco nerviosa. «No puedo hablar mucho». «Sí, yo también te extraño. Mañana te veo». Cuando entró y me vio en el pasillo, guardó el teléfono al instante. Era Claudia del trabajo. Dijo sin que yo preguntara: «Estamos organizando un evento benéfico». Asentí, sin saber qué pensar. Claudia era su compañera, una mujer exuberante, divorciada 2 veces, que según Ana conocía a medio Chicago. Fue entonces cuando decidimos contratar a Rodrigo. Ana había vuelto al trabajo de tiempo completo y yo seguía con mi empresa de importaciones, aunque desde casa. Necesitábamos ayuda especializada para Mateo. Ana llegó un día con 3 currículums. «Este es el mejor», dijo, señalando el de Rodrigo.
Tiene experiencia con pacientes de lesión medular, sabe manejar y puede quedarse a dormir si hace falta. Cuando conocí a Rodrigo, entendí por qué Ana lo había preseleccionado. Era atractivo, con modales impecables y una seguridad serena que tranquilizaba. Él y Mateo conectaron al instante, hablando de fútbol y autos. «Me cae bien», dijo Mateo después de la entrevista. «Sabe lo que hace y no me mira con lástima». Rodrigo resultó ser todo lo que esperábamos y más. No solo ayudaba a Mateo con lo básico, lo animó a retomar intereses olvidados. Logró que volviera a leer revistas de ingeniería. Instaló software para que pudiera diseñar proyectos desde la computadora y hasta lo convenció de retomar ejercicios de fuerza con los brazos. 9 meses después del accidente, Ana nos dio una noticia que iluminó nuestras vidas como un rayo de esperanza. «Estoy embarazada», anunció durante la cena con 1900 lágrimas en los ojos. «Vamos a ser papás». Mateo se quedó congelado, el tenedor suspendido entre el plato y la boca. «¿Cómo?», empezó a decir, pero se interrumpió. «Fue antes del accidente, mi amor», aclaró Ana rápido. «Recuerda que dejé las pastillas en febrero. El doctor dice que tengo casi 3 meses». El rostro de mi hijo cambió. La sorpresa dio paso a una alegría que no veía desde el accidente. Se acercó a Ana y la abrazó fuerte, hundiendo la cara en su vientre plano. «Un bebé. Vamos a tener un bebé», repetía llorando. Yo también lloré, conmovida por la escena y por la esperanza renacida en los ojos de Mateo. Esa noche, cuando todos ya dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua y encontré a Ana sentada en la oscuridad mirando por la ventana. «¿No puedes dormir, hija?», pregunté encendiendo la luz más tenue. Ella dio un pequeño brinco. «Solo estaba pensando», respondió con una sonrisa débil. «Todo está cambiando muy rápido». Al día siguiente, saqué del banco los aretes de esmeralda que mi difunto esposo Eduardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Los envolví en papel suave, los puse en una caja de terciopelo y se los di a Ana. «Quiero que los tengas», le dije, «para que los uses el día en que nazca mi nieto». Ana los miró deslumbrada. «No puedo aceptarlos. Son herencia familiar. Ahora tú eres mi familia. Y quiero que mi nieto tenga una madre que brille por dentro y por fuera». Me abrazó fuerte y noté que temblaba un poco. «Gracias por tratarme como a una hija», susurró. «No sé qué haría sin ti». Ese mismo día vendí un departamento que tenía en el centro como inversión. Con el dinero, abrí una cuenta para mi futuro nieto y le entregué a Ana $200,000 para adaptar mejor la casa y para que puedas reducir tus horas cuando nazca, le expliqué. Sus ojos se abrieron de par en par. «Es demasiado, Rosa. No puedo. Insisto, quiero que te concentres en ser feliz y en cuidar a mi nieto». La vida parecía tomar un nuevo rumbo con la noticia del embarazo. Mateo empezó a interesarse en adaptar la casa para el bebé. Investigó carriolas compatibles con su silla de ruedas e incluso contactó a antiguos colegas para explorar la posibilidad de trabajar desde casa. Rodrigo se volvió una presencia todavía más constante en nuestras vidas. Ana insistió en que debía quedarse a dormir 3 veces por semana para que yo pudiera descansar bien durante el embarazo. Le preparamos un cuarto en la planta baja, junto al dormitorio adaptado de Mateo. La duda, una vez sembrada, crece como mala hierba. Se alimenta de detalles mínimos, miradas furtivas, palabras a medias, silencios incómodos. Y pronto, lo que parecían coincidencias aisladas se volvió un patrón imposible de ignorar. La vecina Carolina, una viuda jubilada que vivía en la casa de al lado y con quien compartía café los miércoles, fue la primera en sembrar la inquietud. «Rosa, no quiero ser metiche», dijo mientras movía su late. «¿Conoces bien a ese muchacho que trabaja contigo, Rodrigo?» Alcé la vista. «Claro, lleva casi 6 meses con nosotros. Es totalmente confiable». Carolina apretó los labios, dudando si seguir. «Es que el otro día los vi, a él y a tu nuera, en el Café Milano. Se veían muy cercanos». «¿Cercanos?», repetí sintiendo un nudo en el estómago. Se estaban agarrando de las manos sobre la mesa y no parecía conversación de trabajo. Carolina bajó la voz. «Pensé que debías saberlo. A lo mejor es pura imaginación mía, cosas de vieja chismosa». «Aprecio la preocupación, Carolina», la interrumpí tratando de mantener la calma. «Pero estoy segura de que hay una explicación.
Ana ve a Rodrigo casi como un hermano. Es normal que se lleven bien. Carolina asintió, aunque su mirada escéptica decía lo contrario. Esa noche revisé el teléfono de Ana mientras se bañaba. Me sentí terrible haciéndolo, pero la ansiedad me consumía. No encontré nada raro en sus mensajes, pero noté que tenía una aplicación duplicada de WhatsApp, algo que me pareció extraño. En las semanas siguientes, me convertí en una observadora silenciosa, atenta a cada detalle. Noté cómo Ana recibía mensajes a todas horas, cómo sonreía al teléfono y salía al balcón para contestar, cómo Rodrigo y ella parecían tener códigos secretos, miradas cómplices. Un día, mientras limpiaba el cuarto de Rodrigo, algo que insistía en hacer yo misma, aunque teníamos servicio, encontré un recibo de hotel en Milwaukee de 3 semanas atrás. Coincidía con un fin de semana en el que Ana supuestamente había ido a un congreso de moda en otra ciudad. El hallazgo me dejó paralizada. Podía haber 1000 explicaciones inocentes, me dije. Tal vez Rodrigo aprovechó su día libre. Tal vez el recibo era viejo. Tal vez. Pero al levantar el colchón para cambiar las sábanas, encontré algo que pulverizó todas mis justificaciones. Una fotografía de Ana y Rodrigo abrazados en una playa, sonriendo a la cámara como dos enamorados. Por el vientre apenas abultado de Ana, calculé que la foto era reciente, quizá de un mes atrás. Me senté en la cama temblando. Todas las piezas encajaban ya. Las ausencias, las llamadas secretas, la intimidad creciente, la conversación que había escuchado. Pero lo que más me atormentó fue una sospecha aún más terrible. ¿Y si el bebé no era de Mateo? Repasé las fechas mentalmente. Ana había anunciado su embarazo 9 meses después del accidente. Aseguró que había quedado embarazada justo antes, cuando Mateo todavía podía. ¿Y si era mentira? ¿Y si el padre era Rodrigo? La rabia y el dolor nublaron mi vista. Quise confrontarlos de inmediato, exponerlos frente a todos. Pero algo me detuvo. Mateo, mi hijo, que había encontrado en ese bebé una razón para seguir. Destruir esa ilusión podría romperlo por completo. Necesitaba más pruebas para estar absolutamente segura antes de actuar. Y sobre todo, necesitaba un plan para proteger a Mateo, emocional y económicamente. Volví a colocar la fotografía en su sitio y salí del cuarto con el corazón encogido. Esa noche, durante la cena, observé a Ana y a Rodrigo con ojos nuevos. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra parecía lleno de un significado siniestro. Mateo, ajeno a todo, hablaba entusiasmado sobre avances en prótesis robóticas que había leído en una revista científica. En 10 años, quizá menos, la paraplegia podría ser cosa del pasado, dijo con un brillo de esperanza. Imaginen que pueda volver a caminar, jugar con nuestro hijo. Ana sonrió de forma mecánica, asintiendo en los momentos correctos. Pero sus ojos se iban una y otra vez hacia Rodrigo, que comía en silencio en un extremo de la mesa. Sería maravilloso, amor, respondió por fin, pero no quiero que te ilusiones de más. Ya sabes lo que dicen los doctores sobre expectativas realistas. Vi cómo la luz en los ojos de Mateo se apagó al escucharla, y sentí una puñalada. Mi hijo no merecía eso. No merecía una esposa que lo engañara, que aplastara su esperanza, que quizá lo hacía creer que el hijo de otro era suyo. Esa misma noche, cuando todos dormían, busqué en mi oficina las escrituras de la casa, los documentos de mis empresas y todos los papeles importantes. Los reuní y los guardé en mi caja fuerte, cambiando la combinación. También transferí una suma considerable de mi cuenta principal a otra secundaria que Ana no conocía. Eran pequeños actos de protección. No sabía exactamente contra qué, pero mi instinto materno me exigía blindar lo mío, lo que le pertenecía a Mateo. Al día siguiente, revisando el correo, encontré una carta del banco dirigida a Mateo. La abrí, temiendo que fuera algún asunto urgente que él, en su estado, hubiera pasado por alto. Lo que leí me dejó helada. Era una notificación de cambio de titularidad en sus cuentas. Alguien había añadido a Ana como cotitular con plenos poderes en todas las cuentas de Mateo, incluso en sus fondos de inversión y en su plan de pensión. La firma de mi hijo estaba ahí, pero se veía rara, temblorosa. ¿Había firmado consciente o lo habían engañado? Decidí consultar a Martín, el abogado que llevaba nuestros asuntos desde hacía años. Lo llamé fingiendo que quería actualizar mi testamento, pero ya en su oficina le conté todas mis sospechas. Señora Rosa,
dijo Martín tras escucharme con atención. Lo que me está diciendo es muy grave. Si sus sospechas son ciertas, podríamos estar ante un caso de manipulación financiera e incluso falsificación, si la firma de su hijo se obtuvo con engaños. ¿Qué recomienda?, pregunté. Primero, absoluta discreción. No confronte a nadie todavía. Segundo, necesitamos reunir más pruebas. Y tercero, debemos proteger el patrimonio familiar antes de que sea tarde. Salí de la oficina con un plan claro. Esa misma tarde contraté a un investigador privado recomendado por Martín, un ex policía llamado David. Le encargué vigilar a Ana y a Rodrigo, documentar sus encuentros e investigar sus pasados. Quiero saberlo todo, le dije. ¿De dónde viene Rodrigo? ¿Cómo conoció realmente a Ana? Si tienen cuentas conjuntas. Todo. David asintió con profesionalismo. Tendré un informe preliminar en una semana, señora Rosa. Mientras tanto, actúe normal. No cambie su comportamiento ni dé motivos de sospecha. Durante los días siguientes, mantuve una fachada de normalidad que me costó un esfuerzo sobrehumano. Sonreía a Ana, conversaba con Rodrigo, atendía a Mateo como siempre, pero por dentro el corazón se me rompía un poco más cada vez que veía a mi hijo hablarle a la panza de Ana, ilusionado con un futuro que temía fuera una mentira cruel. Una tarde, mientras Ana estaba en el trabajo y Rodrigo había llevado a Mateo a terapia, decidí revisar a fondo el cuarto de mi nuera. Sabía que invadía su privacidad, pero la seguridad de mi hijo estaba en juego. Al fondo del closet, escondida entre cajas de zapatos, encontré una pequeña caja de seguridad. Intenté abrirla sin éxito. Estaba por rendirme cuando recordé que Ana usaba la misma combinación para todo: su cumpleaños. La caja cedió. Dentro encontré varios documentos, incluido un ultrasonido del bebé. La fecha coincidía con lo que Ana nos había dicho, pero algo llamó mi atención en una esquina, casi invisible: una nota médica con la fecha estimada de concepción. Según ese cálculo, el bebé había sido concebido 2 meses después del accidente, cuando Mateo seguía en el hospital, incapaz de tener relaciones. Sentí el suelo abrirse. Mi peor temor se confirmó. El bebé no era de Mateo. Ana no solo engañaba a mi hijo con Rodrigo, sino que lo hacía creer que ese niño era suyo, dándole una esperanza falsa, una razón para vivir basada en una mentira monumental. También encontré otro documento que me dejó sin aliento: un borrador de contrato para la venta de la casa con mi firma falsificada. Según ese papel, yo aceptaba vender la mansión y repartir el dinero en 3 partes iguales: para mí, para Mateo y para Ana. Pero sabiendo la manipulación que ejercían sobre mi hijo, era fácil imaginar que el dinero acabaría en 2 partes, y ninguna sería para él. Fotografié todos los documentos con mi celular y volví a dejar todo como estaba. Luego me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor por mi hijo, pero sobre todo lloré de desilusión. Había recibido a Ana como una hija. Le había abierto mi casa y mi corazón. Le había confiado lo más valioso que tenía, el bienestar de Mateo, y ella nos traicionó de la manera más vil. Cuando escuché esas palabras crueles que dijo sobre mí y mi hijo, algo dentro de mí cambió, como si una barrera invisible se rompiera, liberando una fuerza que nunca supe que tenía. Ya no era la madre indulgente que tragaba dolor en silencio. Era una mujer lista para pelear con uñas y dientes por su hijo. Después de aquel momento revelador en la sala, cuando Mateo y yo nos reconocimos en el mismo dolor, decidimos actuar. No podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo con personas que nos despreciaban y planeaban robarnos. «Mamá, tenemos que irnos», me dijo Mateo esa noche, cuando todos dormían y podíamos hablar. «No quiero pasar un día más cerca de ellos». «Lo sé, hijo, pero necesitamos un plan», respondí apretando su mano. «No podemos irnos sin asegurar nuestro futuro». El informe del investigador llegó 2 días después y confirmó nuestras peores sospechas. Según David, Ana y Rodrigo se conocían desde hacía más de 3 años, mucho antes de que él fuera contratado para cuidar a Mateo. De hecho, todo apuntaba a que Rodrigo había falsificado su currículum y sus referencias para conseguir el trabajo. No tenía experiencia previa con pacientes con lesión medular. Había sido mesero y modelo ocasional.
Lo más alarmante era que ambos habían abierto recientemente una cuenta conjunta en las Islas Caimán, donde habían depositado sumas importantes. El origen del dinero era sospechoso, y David sugirió que podía provenir de la venta de las joyas que yo misma le había regalado a Ana, incluidos los aretes de esmeralda de mi madre. Hay algo más. Señora Rosa, añadió David, he encontrado pruebas de que están buscando compradores para esta casa. Han contactado a varias agencias de lujo. El plan era claro: tomar control de nuestros bienes, vender la casa y desaparecer con el dinero, probablemente abandonando a Mateo a su suerte. Con la ayuda de Martín, elaboramos un contraataque meticuloso. 1. Transferir la propiedad legal de la casa y de mis empresas a una fundación manejada por Mateo y por mí. 2. Vaciar las cuentas conjuntas y mover el dinero a cuentas seguras en Suiza. 3. Encontrar un nuevo hogar accesible y seguro, lejos de Chicago. 4. Preparar la salida sin levantar sospechas. 5. Dejar una carta revelando que sabíamos todo, junto con copias de las pruebas. Todo tenía que ejecutarse con precisión militar. Ana y Rodrigo no debían sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. En la oficina de Martín firmé decenas de documentos. Unos transferían la propiedad de la casa a la Fundación Esperanza, irónicamente creada para ayudar a personas con discapacidades. Otros me otorgaban poder legal total sobre las finanzas de Mateo con su consentimiento notariado, y otros bloqueaban cualquier intento de Ana de reclamar parte de nuestros bienes. Con esto, señora Rosa, la casa y las empresas quedan blindadas, explicó Martín. Aunque intenten venderlas, no podrán. Los documentos falsificados que encontró no tienen validez contra estos. Mi siguiente parada fue el banco donde tenía mis cuentas principales. Allí me reuní con el director, Jaime, un hombre discreto que llevaba manejando mis finanzas más de 15 años. Necesito transferir estos fondos a mi cuenta en Suiza, le expliqué, entregándole una nota con montos y datos. Y quiero cerrar estas cuentas conjuntas. Jaime alzó las cejas, sorprendido. Es una suma considerable, señora Rosa. ¿Está segura? Completamente. Es una inversión estratégica. No hizo más preguntas. Esa era una de las ventajas de ser clienta Premier con un patrimonio grande. Absoluta discreción. Mientras tanto, Isabel, una agente inmobiliaria de confianza, encontró una propiedad perfecta en Santa Bárbara. Planta baja totalmente adaptada para sillas de ruedas, cerca del mar y con seguridad privada. La casa estaba vacía y podíamos mudarnos en una semana. Todo encajaba. Santa Bárbara estaba lo suficientemente lejos de Chicago para comenzar de cero, pero no tanto como para que Mateo perdiera contacto con sus especialistas. Para no levantar sospechas, Mateo empezó a hablar abiertamente de buscar casa en Santa Bárbara por recomendación médica. El doctor Evans cree que el aire del mar me ayudaría, le explicó a Rodrigo durante el desayuno. Estamos pensando en pasar una temporada allá, ¿verdad, mamá? Sí, quizá un par de meses, respondí siguiendo el juego. Ya le pedí a Isabel que busque algo adecuado. Vi cómo Rodrigo contenía la inquietud. Una mudanza, aunque temporal, no estaba en sus planes. ¿Y Ana?, preguntó con fingida inocencia. ¿Podrá ausentarse tanto tiempo del trabajo? Ella se quedará en Chicago, respondió Mateo con naturalidad. Su carrera es importante y puede visitarnos los fines de semana. Rodrigo asintió, visiblemente aliviado, y envió un mensaje discreto por el teléfono, sin duda avisándole a Ana del cambio de planes. Esa noche, Ana anunció que debía viajar a Nueva York por trabajo durante 3 días. Es un desfile importante, explicó sirviendo la ensalada. No puedo cancelarlo. Claro que no, amor, respondió Mateo con una naturalidad que me sorprendió. Mamá y yo estaremos bien. Además, Rodrigo está aquí. Era nuestra oportunidad perfecta. En cuanto Ana salió rumbo a Nueva York a la mañana siguiente, aceleramos los preparativos. Empaqué nuestras maletas en silencio. Solo lo esencial: ropa, medicinas, algunos recuerdos familiares, documentos importantes. Lo demás podía reemplazarse. La mañana en que recibiríamos las llaves de la casa en Santa Bárbara, hice una última visita al cuarto de Ana. Y Rodrigo. No buscaba nada en particular, solo quería despedirme, a mi manera, de ese espacio que había albergado tanta traición. En el closet de Ana, entre cajas de zapatos de diseñador comprados con mi dinero, encontré algo inesperado:
un sobre grande con el membrete de una inmobiliaria de lujo. Dentro había un acuerdo preliminar para la venta de la casa, firmado por Ana como propietaria, con un poder notarial falsificado con mi firma. La fecha de cierre era en 2 semanas. No sentí sorpresa, sino una confirmación final. Estaban acelerando sus planes, quizá presionados por nuestro repentino interés en Santa Bárbara. Tomé el documento como prueba definitiva y lo añadí a nuestro expediente. Esa tarde, cuando Rodrigo llevó a Mateo a su cita médica semanal, que en realidad era una visita al notario para los trámites finales, recibí una llamada de Ana. Mamá Rosa. Su voz sonaba extrañamente tensa. ¿Es cierto que están pensando mudarse a Santa Bárbara? Solo temporalmente, hija. Respondí con inocente suavidad. El doctor cree que el cambio de ambiente le hará bien a Mateo. ¿Te preocupa algo? No, solo me sorprendió. Faltan 4 meses para que nazca el bebé, le recordé. Para entonces estaremos de regreso. A menos que haya algo que deba saber sobre el embarazo. Un silencio revelador llenó la línea. No, todo va perfecto, respondió al fin. Regreso mañana por la noche. Hablamos entonces. Demasiado tarde, pensé al colgar. Para mañana por la noche, Mateo y yo estaríamos muy lejos. Esa noche, la última en nuestra casa, Mateo y yo cenamos solos en la terraza. La noche estaba tibia, las estrellas brillaban sobre Chicago y un silencio cómplice nos envolvía. El jardín que yo había cuidado por décadas se extendía frente a nosotros. Las luces de la alberca proyectaban sombras azuladas sobre los rosales en flor. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó por fin Mateo. Es dejar atrás toda una vida. Miré a mi alrededor, los jardines cuidados, la alberca, iluminada, los muebles elegantes que habían presenciado tantos momentos familiares. Los recuerdos vienen con nosotros, hijo, respondí con serenidad. Lo material se reemplaza, la dignidad y la verdad, no. Mateo asintió con los ojos brillando de emoción contenida. Gracias por pelear conmigo. Siempre, hijo, siempre. En la sala, sobre la mesa de centro, dejamos un sobre con una carta escrita a mano y copias de todas las pruebas reunidas. La carta, breve pero contundente, decía: Ana y Rodrigo, lo sabemos todo. El engaño, las mentiras, los planes para quedarse con nuestra casa y nuestro dinero. Sabemos que el bebé no es de Mateo. Sabemos de la cuenta en las Caimán, de las joyas vendidas, de los documentos falsificados. No los veremos en la corte porque no queremos someternos a ese desgaste emocional. Pero sepan que la casa no es suya, ni lo será. Todos los bienes están protegidos legalmente. No intenten buscarnos. Esta historia terminó. Rosa y Mateo. Al sellar el sobre, recordé todas las veces que abrí mi corazón y mi hogar a Ana. Las cenas familiares, los regalos de Navidad, las confidencias compartidas. Me había tratado como a una madre. Me había llamado mamá Rosa con una dulzura que ahora sabía falsa y calculada. El dolor de esa traición era un cuchillo girando en el pecho. ¿Crees que vendrán a buscarnos?, preguntó Mateo, sacándome de mis pensamientos. Lo intentarán, respondí, pero para entonces estaremos protegidos. Martín fue muy claro. No tienen ningún derecho sobre nosotros ni sobre nuestros bienes. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente cada detalle del plan, asegurándome de no olvidar nada. Mi mente viajaba por los recuerdos de esa casa, las risas, las lágrimas, los momentos auténticamente felices. Dolía pensar que dejaríamos tanto atrás, pero dolería más seguir en un lugar convertido en prisión de mentiras. A las 5 de la mañana, antes de que amaneciera en Chicago, terminé de empacar lo último. Solo lo esencial: documentos, medicinas, algunas fotos familiares, ropa. El resto, como le había dicho a Mateo, podía reemplazarse. El auto adaptado que había contratado llegó puntual a las 6. El chofer, un hombre discreto recomendado por Martín, cargó nuestras maletas mientras yo ayudaba a Mateo a acomodarse. Al cerrar la puerta de la casa por última vez, sentí una mezcla de dolor y liberación. Era como amputar un miembro gangrenado, doloroso, pero necesario para sobrevivir. Mientras el auto cruzaba el portón de hierro, miré hacia atrás una última vez. La mansión se erguía imponente contra el cielo que empezaba a clarear, hermosa y vacía como un cascarón abandonado. Sentí nostalgia, sí, pero también la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Mateo tomó mi mano y la apretó con fuerza. «A Santa Bárbara»,
indicó el chofer, a nuestra nueva vida. Y mientras Chicago se desvanecía en la distancia, sentí que dejábamos atrás no solo una casa, sino todo el dolor, la traición y las mentiras. Adelante nos esperaba un futuro incierto, pero honesto. Un futuro que construiríamos juntos, ladrillo a ladrillo, verdad por verdad, como siempre lo habíamos hecho. El viaje al aeropuerto y el vuelo privado hasta la costa tomó casi 6 horas. Llegamos a media tarde. La casa que Isabel había encontrado estaba en un barrio tranquilo, a minutos de la playa. Una villa moderna de un solo piso, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz y una rampa perfecta para la silla de ruedas de Mateo. Nada que ver con nuestra mansión en Chicago, pero tenía algo que la otra había perdido: la sensación de hogar, de refugio seguro. ¿Qué te parece?, le pregunté mientras recorríamos las habitaciones. Él observó los espacios abiertos, los pasillos amplios, el baño adaptado, y sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. Es perfecta. Mamá, aquí podemos empezar de nuevo. Esa noche pedimos comida para llevar y cenamos en silencio en la terraza trasera, escuchando el sonido lejano del mar. El aire, salado, tenía un efecto purificador, como si limpiara los restos de toxicidad que Chicago había dejado en nosotros. ¿Crees que ya regresaron?, preguntó Mateo de pronto. Sabía exactamente a quién se refería. Probablemente. Ana dijo que volvía esta noche. Me gustaría ver sus caras cuando lean la carta, dijo con una mezcla de amargura y alivio. Sonreí levemente. David instaló una cámara oculta en la sala. Si quieres, podemos verla. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad podemos verlo? ¿Qué pasa allá? Asentí, sacando mi tableta. Solo necesito conectarme a la app. La imagen apareció en pantalla. Nuestra antigua sala, vacía y silenciosa bajo la luz tenue del atardecer. Durante casi media hora no pasó nada, y estábamos por apagarla cuando escuchamos una llave en la puerta. Ana entró primero, dejando su maleta en el sofá. «¿Mateo? ¿Rosa?», llamó. «Ya llegué». Nadie respondió. La vimos fruncir el ceño, confundida, y luego sacar su teléfono. «¿Rodrigo? ¿Dónde están? ¿Sacaste a Mateo?». Escuchó un momento y su expresión cambió a preocupación. «¿Cómo que no sabes? Se supone que estarías aquí». «Claro que estoy segura. Acabo de llegar y la casa está vacía». Colgó y empezó a recorrer la planta baja, llamándonos cada vez con más urgencia. Finalmente regresó a la sala y fue entonces cuando vio el sobre en la mesa de centro. Lo abrió con dedos temblorosos y sacó la carta. Mientras leía, vimos cómo su rostro pasó de la confusión al asombro y finalmente a la furia. Arrugó el papel con el puño y gritó. Un sonido primario, lleno de rabia, que me hizo estremecer incluso a través de la pantalla. De inmediato marcó otra vez. «Rodrigo, se fueron. Lo saben todo. Dejaron una maldita carta. Sí, lo del bebé, lo de las cuentas, todo. No me importa cómo. Ven aquí ya». Durante la hora siguiente vimos cómo Ana y Rodrigo, que llegó enseguida, registraban la casa frenéticamente buscando algo de valor que hubiéramos dejado. Rodrigo incluso intentó forzar mi caja fuerte sin éxito. «Es inútil», gritó Ana al fin, dejándose caer en el sofá. «Se llevaron todo, los documentos, las joyas». «Cálmate», dijo Rodrigo, sentándose a su lado. «Todavía tenemos la casa, podemos venderla». «No leíste la carta», le escupió ella. «Tienen la casa protegida legalmente. No podemos venderla». Rodrigo palideció. «Pero ya tenemos comprador. Les prometimos». «Lo sé». Ana se tapó el rostro con las manos. «Dios, ¿qué vamos a hacer ahora?». Apagué la tableta. Ya había visto suficiente. «¿Estás satisfecho?», le pregunté a Mateo. Él asintió despacio. No pensé que me sentiría así, pero sí, es como si por fin pudiera respirar. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos sin pesadillas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la terraza con el sol de California en la cara, recibí una llamada de Martín. «Señora Rosa, tengo noticias importantes». Su voz sonaba tensa. «La policía acaba de arrestar a Rodrigo». Me quedé sin aliento. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Resulta que nuestro investigador no fue el único que descubrió su pasado oscuro. La policía lo seguía desde hace meses por una estafa similar en Nueva York. Al parecer, es un estafador serial que se especializa en mujeres vulnerables y sus familias. «¿Y Ana?», pregunté.
sintiendo un nudo en el estómago. Aquí viene lo más sorprendente. Según la policía, Ana podría ser otra víctima. Tienen evidencia de que Rodrigo la manipuló desde el inicio, haciéndole creer que el plan beneficiaba a ambos, cuando en realidad pensaba desaparecer con todo el dinero, dejándola a ella como única culpable. La noticia me dejó atónita. Ana, ¿víctima? Después de todo lo que dijo, de cómo trató a Mateo, no digo que sea inocente, señora Rosa, solo que la historia podría ser más compleja de lo que pensamos. La policía quiere hablar con usted, pero expliqué que necesita tiempo. ¿Está de acuerdo en esperar unos días? Cuando colgué, Mateo me miraba expectante. ¿Qué pasó? Te pusiste pálida. Le conté todo lo que Martín me había dicho. Su reacción me sorprendió. Siempre supe que había algo raro en Rodrigo, dijo pensativo. Era demasiado perfecto, demasiado atento. Pero Ana, no sé, mamá. A veces la sorprendía viéndome con algo parecido a culpa, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. ¿Estás diciendo que deberíamos darle el beneficio de la duda?, pregunté incrédula. Después de todo lo que hizo, Mateo negó con la cabeza. No, no puedo perdonarla, aunque Rodrigo la haya manipulado. Mintió sobre el bebé. Me hizo creer que era mío. Eso no tiene perdón. Asentí, aliviada de que mi hijo no pensara en reconciliaciones imposibles. La policía quiere hablar con nosotros, pero no tiene que ser ahora. Martín ganó tiempo. Bien, dijo Mateo, porque antes de enfrentar el pasado, quiero empezar a construir nuestro futuro aquí. Y así empezamos nuestra nueva vida en Santa Bárbara, día tras día, paso a paso. Establecimos rutinas, conocimos el vecindario, nos adaptamos a un ritmo más tranquilo, pero también más auténtico. Encontramos un excelente fisioterapeuta para Mateo a pocos minutos de la casa. El doctor Antonio, un hombre de mediana edad con manos expertas y una sonrisa amable, se convirtió rápido en un aliado clave. Su hijo tiene mucho potencial para recuperar independencia, me dijo tras la primera sesión. Es fuerte y, lo más importante, tiene voluntad. Muchos pacientes se rinden. Él no. Mateo empezó a interesarse en retomar su profesión, aunque de otra manera. Contactó a antiguos colegas, les explicó su situación y pronto consiguió algunos proyectos de consultoría que podía hacer desde casa. No es lo mismo que dirigir equipos en campo, confesó una tarde, pero sigo siendo ingeniero. Mi mente funciona perfecto. Yo, por mi parte, no tenía prisa por volver al mundo empresarial. Mi negocio de importaciones gourmet seguía funcionando bajo la dirección de mi gerente de confianza, y las cuentas en Suiza nos daban más que suficiente para vivir con comodidad por primera vez en 1900 décadas. Me permití simplemente vivir, caminar por la playa al amanecer, leer en la terraza, cocinar platos elaborados para los que nunca había tenido tiempo. Fue en una de esas caminatas cuando conocí a Elena, una pediatra jubilada que paseaba a su perro cada mañana, un labrador color miel llamado Luca. Tras cruzarnos varios días seguidos, empezamos a caminar juntas. Mi esposo murió hace 5 años, me contó en una de esas charlas. Cáncer. Desde entonces, Luca y yo nos hacemos compañía. Lo siento mucho, dije sinceramente. Yo quedé viuda muy joven con un niño pequeño. Es duro, pero una aprende a seguir. Exacto, sonrió Elena. Y Santa Bárbara es un buen lugar para sanar. El mar tiene ese efecto. Poco a poco, Elena se convirtió en mi primera amiga en la ciudad. Me presentó a su grupo, exprofesionales como ella, que se reunían cada semana para jugar cartas, asistir a conciertos o compartir una buena comida. Gente normal, sin pretensiones, que no juzgaba y sabía escuchar. Un mes después de llegar, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca del puerto, le conté a Elena la verdadera razón de nuestra mudanza. No sé por qué sentí confianza, quizá por su mirada sabia y compasiva. «Qué historia tan terrible», dijo al terminar. Debió ser devastador para los dos. Lo fue, admití. Hay días en que todavía despierto pensando que todo fue una pesadilla, que Ana sigue siendo la nuera amorosa que creí conocer. Elena tomó mi mano sobre la mesa. La traición siempre duele más cuando viene de alguien a quien le abrimos el corazón. Pero sobreviviste, Rosa. Y lo más importante, ayudaste a tu hijo a sobrevivir también. Sus palabras, simples pero profundas, me conmovieron. Tenía razón.
Habíamos sobrevivido, y eso ya era una victoria. 3 meses después de nuestra llegada a Santa Bárbara, la vida tenía un ritmo agradable. Mateo trabajaba desde casa 4 horas al día. Yo había retomado algunas responsabilidades de mi empresa, siempre a distancia, y ambos habíamos construido pequeñas rutinas que llenaban nuestros días de propósito. Cada tarde, si el clima lo permitía, salíamos a la terraza a tomar café y ver el océano. Esos momentos tranquilos se habían vuelto nuestra tradición, un espacio para compartir los pequeños triunfos y desafíos del día. «Mamá», dijo Mateo una de esas tardes, «creo que ya debemos hablar con la policía. Han pasado 3 meses. No podemos seguir posponiendo lo inevitable». Suspiré, sabiendo que tenía razón. Martín nos mantenía informados del caso. Rodrigo seguía detenido, acusado de múltiples estafas, y Ana había sido interrogada varias veces, aunque no estaba arrestada. Lo sé. Mañana llamaré a Martín para organizarlo, pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras veíamos una película en la sala, sonó el timbre. Eran casi las 9, una hora poco común para visitas. «¿Esperas a alguien?», preguntó Mateo. Negué con la cabeza, sintiendo una aprensión inexplicable. Me levanté y miré por la mirilla. Allí, bajo la luz tenue del pórtico, estaba Ana. El corazón me dio un vuelco. Se veía distinta, más delgada, el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, vestida con jeans y una sudadera gris. Nada que ver con la mujer elegante y sofisticada que conocí. «¿Quién es?», preguntó Mateo desde la sala. No pude responder. La garganta se me cerró. El timbre sonó otra vez, insistente. Finalmente hallé mi voz. «Es Ana». Mateo se quedó inmóvil. Luego su rostro se endureció. «No abras». «Mateo, sé que están ahí». La voz de Ana llegó amortiguada por la puerta. «Por favor, solo necesito 5 minutos. Luego me voy. Lo prometo». Miré a mi hijo, indecisa. Una parte de mí quería ignorarla, fingir que no existía, pero otra parte, la que aún recordaba a la mujer que amé como a una hija, sintió curiosidad. «5 minutos», dijo Mateo al fin. «Ni uno más». Abrí la puerta, manteniéndome como barrera entre Ana y el interior. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. Ella bajó la mirada, visiblemente nerviosa. «Solo hablar. Por favor, Rosa. 5 minutos. Es lo único que pido». Tras dudar un instante, me hice a un lado y la dejé entrar. La conduje a la sala, donde Mateo la esperaba en su silla, el rostro convertido en una máscara de control. «Hola, Mateo», dijo Ana en voz baja. Él no respondió, solo la miró con una mezcla de dolor y rabia contenida. «Tienes 5 minutos», le recordé. «Sentada aquí, junto a mi hijo. El reloj corre». Ana asintió, respiró hondo y empezó a hablar. «Primero, quiero que sepan que no estoy aquí a pedir perdón. Lo que hice, lo que hicimos, no tiene perdón. No lo merezco y no lo estoy buscando». Hizo una pausa, escogiendo las palabras. «Estoy aquí porque creo que deben saber toda la verdad. No para justificarme, sino porque ustedes merecen saberlo todo». Entonces nos contó su historia, cómo había conocido a Rodrigo 2 años antes, en una fiesta del mundo de la moda, cómo él la sedujo con promesas de una vida de lujos que ella, criada en una familia humilde, siempre había deseado, cómo, incluso después de casarse con Mateo, mantuvo esa relación oculta, convenciéndose de que solo era un desliz pasajero. «Yo te quería, Mateo», dijo con la voz rota, «en mi forma torcida, de verdad te amé. Pero Rodrigo, él sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que yo quería más de lo que tenía, siempre más». Nos contó cómo, después del accidente de Mateo, Rodrigo vio la oportunidad perfecta. La convenció de que Mateo ya no podría darle la vida que merecía, que juntos podrían quedarse con la fortuna de la familia y empezar de cero en algún paraíso tropical. El bebé no fue planeado. Continuó acariciando sin darse cuenta su vientre ya visible. Cuando descubrí que estaba embarazada, Rodrigo vio la oportunidad ideal. Hacerte creer que era tuyo nos daría tiempo y menos sospechas. Mateo, que había permanecido en silencio, habló al fin. «¿Por qué? ¿Por qué esa crueldad? ¿Sabes lo que sentí cuando creí que tendría un hijo? Sentí que la vida me estaba dando algo bueno, después de perderlo todo». Ana cerró los ojos, como si no pudiera soportar el dolor en la voz de Mateo. «No tengo excusas. Me dejé arrastrar por la ambición,
por la idea de una vida fácil. ¿Y cuando quisiste echarte para atrás? Intervine. Ella asintió. Cuando vi lo emocionado que estabas con el bebé, cuando pensé que ya no podía seguir, Rodrigo me amenazó. ¿Te amenazó? ¿A mí?, pregunté, incrédula. Sí, dijo que tenía pruebas de que yo había sido cómplice en estafas anteriores, que acabaría en la cárcel si lo dejaba. Y yo, como cobarde, seguí. Nos contó cómo, poco a poco, descubrió que Rodrigo jamás tuvo intención de compartir el dinero con ella, cómo entendió demasiado tarde que él planeaba desaparecer con todo y dejarla como única responsable. La noche que se fueron, cuando volvimos a la casa vacía y encontramos su carta, Rodrigo enloqueció. Me culpó de todo. Dijo que arruiné sus planes. Se apartó el cabello y dejó ver una cicatriz reciente en la sien. Fue la primera vez que me golpeó. Tragué saliva, sintiendo un frío en el pecho. 2 días después, llegó la policía a arrestarlo. Al parecer, lo investigaban desde hace meses por estafas en todo el país. Me interrogaron durante días. Pensaban que yo era su principal cómplice. Su voz se quebró. Y lo fui. De alguna manera, tal vez no al principio, pero al final, sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Elegí seguir. Elegí lastimar a las 2 personas que más me habían dado en Minotsinsinoo la vida. Los 5 minutos habían pasado hacía mucho, pero nadie parecía recordarlo. La historia de Ana, aunque no justificaba nada, arrojaba nuevas sombras sobre lo ocurrido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Mateo. Con la policía, con el juicio. Él enfrentará años de prisión, respondió ella. Yo llegué a un acuerdo con el fiscal. Cooperación total a cambio de una sentencia suspendida. Básicamente, libertad condicional y servicio comunitario. Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara. No vine a pedir perdón ni a regresar a sus vidas. Solo quería que supieran la verdad y decirles frente a frente que lo siento de verdad. Se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se giró una última vez. Mateo, hay algo más que debes saber del bebé. Él tensó la mandíbula, preparándose para otro golpe. ¿Qué pasa? Es niña, dijo Ana con una sonrisa triste, y he decidido darla en adopción, a una buena familia que la ame sin las sombras de mi pasado. Es lo mejor para ella. Y con esas palabras salió de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado 5 años atrás. Permanecimos en silencio, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. Finalmente, Mateo habló, en un susurro ronco. ¿Le crees? Reflexioné antes de responder. ¿Creo en su arrepentimiento? ¿En su versión de los hechos? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creerle, quiere pensar que la mujer que amamos no era completamente falsa, pero otra parte recuerda demasiado bien lo que dijo aquella vez en la sala, las crueldades, las mentiras. Mateo asintió, comprendiendo el dilema, porque él sentía lo mismo. Supongo que nunca sabremos toda la verdad, dijo al fin. Y tal vez ya no importa. Estamos aquí, estamos a salvo, estamos reconstruyendo. El pasado debe quedarse atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude dejar de pensar en Ana, la joven brillante y ambiciosa que conocí, la esposa aparentemente devota, la estafadora calculadora en que se convirtió, y la mujer rota que nos visitó esa noche. ¿Cuál de todas era la real? Tal vez todas. Tal vez las personas no son buenas o malas, sino una mezcla compleja de luces y sombras, de decisiones correctas y equivocadas, de momentos de fortaleza y fragilidad. Lo único que sabía con certeza era que, más allá de sus razones o su arrepentimiento, Ana había causado un daño irreparable, y aunque pudiera entenderla, no podía permitir que regresara a nuestras vidas. Con esa resolución, firme, finalmente me quedé dormida. El invierno llegó a Santa Bárbara con vientos fríos y tormentas que golpeaban la costa. Desde nuestra terraza, ahora cubierta y climatizada gracias a las remodelaciones, Mateo y yo contemplábamos el mar embravecido mientras bebíamos chocolate caliente. Habían pasado 2 meses desde la visita de Ana. No habíamos sabido nada más de ella, aunque Martín nos informó que el juicio contra Rodrigo había comenzado y que ella estaba cumpliendo su acuerdo con el fiscal. Poco a poco, el episodio se volvió un recuerdo distante, una historia dolorosa, sí, pero que ya no dictaba nuestro presente. Una mañana especialmente fría, al regresar de comprar pan, me detuve frente a un pequeño parque cercano a la casa.
A pesar del clima, una niña jugaba en los columpios, impulsada por una mujer mayor que supuse era su abuela. La escena me trajo recuerdos de cuando Mateo era pequeño y pasábamos tardes enteras en el parque después de la escuela. Una punzada de nostalgia me atravesó. Mi hijo jamás tendría esa experiencia de paternidad que tanto había deseado. «Lucy, ten cuidado», gritó la mujer cuando la niña se impulsó demasiado alto. «Te vas a caer». Pero la pequeña solo rió, extasiada con la sensación de volar. Su risa clara resonó en el aire frío como campanitas. Seguí mi camino, pero esa imagen de felicidad simple se quedó conmigo todo el día. Una semana después, mientras hacía compras en el supermercado, escuché un sollozo ahogado en el pasillo de los cereales. Al dar la vuelta, vi a la misma niña del parque sentada en el piso, con lágrimas rodándole por las mejillas. No había rastro de su abuela. «¿Estás bien, pequeña?», pregunté, agachándome para quedar a su altura. Ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga de su abrigo rojo. «No encuentro a mi abuela. Estaba aquí, y luego ya no. No te preocupes, vamos a encontrarla», la tranquilicé, ofreciéndole mi mano. «Me llamo Rosa. Tú eres Lucy, ¿verdad?». Sus ojos se abrieron, sorprendidos. «¿Cómo lo sabe?». «Te vi en el parque el otro día con tu abuela. Tienes una risa muy bonita». Eso pareció calmarla. Tomó mi mano y juntas caminamos hacia la entrada del supermercado, donde avisamos al personal de seguridad. Apenas 10 minutos después, una mujer mayor llegó corriendo, visiblemente angustiada. «Lucy, Dios mío, casi me da un infarto», exclamó abrazando a la niña con fuerza. «¿Cuántas veces te he dicho que no te alejes de mí?». «Perdón, abuelita», murmuró Lucy. «Quería ver los cereales de chocolate». La mujer me miró entonces, notando por fin mi presencia. «Gracias por cuidarla», dijo con sincera gratitud. «Soy Margarita Evans». «Rosa Hernández», respondí, estrechando su mano. «No fue nada. En realidad, Lucy es encantadora. Y traviesa», añadió Margarita con una sonrisa cansada. «Tiene demasiada energía para mis huesos viejos». Ya recuperada del susto, Lucy tiró de la manga de su abuela. «Abuelita, ella me vio en el parque. Dice que me río bonito». Margarita me miró con renovado interés. «¿Vive cerca del parque?». Asentí. «En la calle State, a unos minutos a pie». «Nosotras también. Qué casualidad. No sé cómo ocurrió exactamente, pero aquella conversación casual terminó en una invitación a tomar café, que luego se volvió visitas frecuentes, que con el tiempo hicieron que Margarita y Lucy se volvieran parte esencial de nuestras vidas. Descubrimos que Margarita era viuda como yo y que criaba sola a Lucy desde que su hija, una joven periodista, había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Lucy tenía entonces apenas 4 años. «Fue devastador», me confesó una tarde, mientras la niña dibujaba en un rincón de la sala. «Sara era mi única hija. Perderla fue como arrancarme el corazón, pero tuve que seguir por Lucy». Mateo y ella conectaron de inmediato. Ambos conocían el dolor de perder algo esencial. Él, la movilidad. Ella, la independencia que la artritis le había robado a sus manos. Lucy, por su parte, jamás mostró incomodidad ni curiosidad excesiva por la silla de ruedas de Mateo. Para ella, era simplemente su manera de moverse, tan natural como la bastón de su abuela. Un día, mientras Margarita descansaba en la terraza, Lucy se acercó a Mateo con uno de sus dibujos. «Hice un barco», anunció orgullosa, «para que navegues en el mar». Mateo examinó el dibujo con seriedad exagerada. «Es un barco excelente», sentenció, «pero le falta algo». «¿Qué?», preguntó Lucy, alarmada. «Una bandera. Todo buen barco necesita una bandera». Pasaron la siguiente hora diseñando la bandera perfecta para el barquito de papel. Yo los miraba desde la cocina, con una mezcla de alegría y nostalgia. Mateo habría sido un padre maravilloso. Con el paso de las semanas, la casa se llenó de dibujos de Lucy. Barcos, casas, árboles y figuras extrañas que solo tenían sentido en su imaginación de 7 años, cubrían el refrigerador, los pasillos y hasta la oficina improvisada de Mateo. Una tarde, mientras Lucy y Mateo jugaban ajedrez, o mejor dicho, mientras Mateo intentaba enseñarle movimientos básicos, Margarita hizo una confesión inesperada. «Lucy está enferma», dijo en voz baja para que la niña no escuchara. «Tiene leucemia». La noticia me golpeó como un puñetazo.
Pero parece tan llena de vida, tan sana. Margarita asintió con los ojos húmedos. Está en remisión. El último tratamiento funcionó, gracias a Dios, pero el riesgo de recaída es alto. Lo siento muchísimo, dije tomando su mano. ¿Hay algo que podamos hacer? Ya lo están haciendo, respondió con una sonrisa triste. Desde que los conoció, Lucy es otra niña, más alegre, más curiosa, y especialmente unida a Mateo. Lo adora. Miré hacia la sala, donde mi hijo y Lucy reían mientras una pieza de ajedrez rodaba por el piso. Era verdad, Mateo también era otro desde que ellas habían llegado a nuestras vidas. Más animado, más presente, más él mismo. Esa noche, después de que Margarita y Lucy se fueron, Mateo hizo una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mamá, he estado pensando, ¿qué te parecería si creamos una fundación para niños como Lucy, con enfermedades graves? Podríamos ofrecer tratamientos, apoyar a sus familias, hasta becas para investigación médica. Lo miré sorprendida. Era la primera vez en años que lo veía tan entusiasmado con un proyecto. Es una idea maravillosa, hijo, pero sería un compromiso enorme. Lo sé, respondió con determinación. Pero tenemos los recursos, tenemos el tiempo y, sobre todo, sabemos lo que es que la vida te cambie de un día para otro. Podemos marcar una diferencia. Mamá, ¿ya pensaste en un nombre?, le pregunté, sabiendo que no podría decirle que no con ese brillo en los ojos. La Fundación Lucy, respondió sin dudar. Si a Margarita le parece bien, claro. Y así, de la traición más dolorosa, nació el proyecto más hermoso. Como si el universo hubiera decidido equilibrar la balanza devolviéndonos, con intereses, lo que habíamos perdido. Mientras preparaba la cena esa noche, pensé en el largo y tortuoso camino que nos había traído hasta aquí, en Ana y su engaño, en nuestra huida desesperada, en el dolor que dejamos atrás. Y luego pensé en Lucy, en su risa que iluminaba la casa, en su valentía frente a una enfermedad que apenas comprendía, en la manera en que había devuelto la luz a los ojos de Mateo. Quizá eso era la vida, un equilibrio constante entre pérdidas y ganancias, finales y comienzos. Y mientras tuviéramos el valor de seguir adelante, de abrir el corazón aún después de que nos lo quebraran, siempre habría esperanza. Esa noche, por primera vez desde que dejamos Chicago, me sentí verdaderamente en casa. La primavera llegó a Santa Bárbara con una explosión de colores. Los jardines se llenaron de flores, las terrazas volvieron a llenarse de gente, y el océano tomó ese tono azul profundo que tanto me recordaba al Mediterráneo. Habían pasado 6 meses desde que llegamos a esta ciudad costera, que ahora llamábamos hogar, y casi 2 desde que Mateo propuso crear la Fundación Lucy. Lo que comenzó como una idea nacida del corazón se convirtió en un proyecto sólido que consumía buena parte de nuestro tiempo y energía, pero que nos llenaba del propósito que habíamos perdido en Chicago. Tenemos 5 familias más en lista de espera, me informó una mañana mientras revisaba solicitudes en su computadora. Todos niños con leucemia, como Lucy, todos necesitan apoyo para tratamientos experimentales. Me senté frente a él en su oficina. Ahora, convertida en el centro operativo de la fundación. Las paredes, antes vacías, estaban cubiertas con dibujos de Lucy y fotografías de los niños a los que ya estábamos ayudando. ¿Y tenemos fondos suficientes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Yo había transferido una suma considerable desde nuestras cuentas en Suiza para iniciar la fundación, y varias empresas locales habían respondido bien a nuestras solicitudes de donación. Por ahora sí, respondió Mateo, pero necesitamos fuentes de financiamiento más estables. He estado pensando en organizar un evento benéfico, algo grande, que atraiga empresarios de todo el país. Es una excelente idea, asentí. Podríamos hacerlo coincidir con el Festival de Cine, cuando la ciudad está llena de visitantes con dinero y ganas de apoyar causas nobles. Mateo sonrió, con un brillo en los ojos que me recordó al hombre que era antes del accidente. Este proyecto le había devuelto la chispa, la determinación, ese sentido de propósito que la traición de Ana le había arrancado. Esa tarde, Margarita y Lucy vinieron a visitarnos, como hacían casi a diario. La niña había terminado su último ciclo de quimioterapia 3 semanas atrás, y los resultados eran prometedores. Su energía había vuelto, junto con algunos mechones de cabello que empezaban a cubrir su cabeza antes calva.
«Mira lo que dibujé para la fundación», exclamó Lucy, mostrándole a Mateo un dibujo colorido donde figuritas infantiles tomadas de la mano rodeaban lo que parecía un sol gigante. «Es precioso», dijo Mateo, examinándolo con admiración genuina. «Creo que debería ser nuestro logo oficial. ¿Qué opinas, mamá?» «Absolutamente», asentí. Nada representaba mejor el espíritu de la fundación. Margarita me observaba desde la cocina, donde preparábamos té y galletas. Sus ojos, siempre atentos pese a su edad, notaron algo en mi expresión. «Estás preocupada», afirmó sin rodeos. «¿Qué sucede, Rosa?». Suspiré. No podía ocultarle nada a esta mujer que se había convertido en mi confidente más cercana. Martín llamó esta mañana. El juicio contra Rodrigo terminó. Lo sentenciaron a 10 años por múltiples estafas. «¿Y eso no es buena noticia?», preguntó Margarita confundida. «Ese hombre merece estar encerrado después de lo que les hizo». «Lo es», admití, pero también me dijo que Ana ya terminó su sentencia suspendida y el servicio comunitario. Está libre para rehacer su vida. «Y temes que quiera buscarlos de nuevo», concluyó Margarita. Asentí despacio. «No sé qué pensar». Parte de mí quiere creer en su arrepentimiento, creer que realmente estuvo manipulada por Rodrigo, pero otra parte recuerda demasiado bien sus palabras, la frialdad con la que planeaba destruir a mi hijo. Margarita tomó mi mano. Sus dedos, deformados por la artritis, seguían siendo cálidos y firmes. «El perdón no es para la otra persona, Rosa, es para una. No significa dejarla entrar de nuevo a sus vidas, pero quizá es hora de soltar el rencor, por tu bien y por el de Mateo». Sus palabras resonaron en mí por días. ¿Podía perdonar a Ana? ¿Debía hacerlo? No encontraba respuestas claras, pero cada vez que veía a Mateo trabajando con pasión en la fundación, riendo con Lucy, reencontrando su valor y su propósito, me preguntaba si todo, incluso el dolor que habíamos vivido, no había sido necesario para llegar a este punto. El evento benéfico que Mateo había propuesto empezó a tomar forma. Rentamos el salón principal de un hotel histórico en el centro de Santa Bárbara. Contratamos un servicio de catering prestigioso y enviamos invitaciones a empresarios, celebridades y filántropos de todo California. La respuesta fue abrumadoramente positiva. «Es increíble», comenté a Mateo mientras revisábamos la lista de confirmaciones. «Ni en Chicago, con todos nuestros contactos, habríamos logrado algo así». «Es Lucy», dijo Mateo con una sonrisa. «Su historia toca corazones. Y la tuya también, mamá. La empresaria exitosa que lo deja todo para ayudar a niños enfermos. La gente abre la cartera con historias así». Reí, sabiendo que tenía razón. Nuestra historia, cuidadosamente editada para omitir los detalles dolorosos sobre Ana, se había convertido en parte de la narrativa de la fundación. La versión pública era sencilla. Tras el accidente de Mateo, decidimos empezar de cero en Santa Bárbara, donde conocimos a Lucy y descubrimos nuestra nueva misión. La noche del evento por fin llegó. El salón del hotel resplandecía en una elegancia suave, luces tenues, flores, frescas, un cuarteto de cuerdas tocando. Mateo, en un traje a la medida que acentuaba sus hombros y disimulaba la silla de ruedas, parecía 10 años más joven. La determinación y el propósito habían borrado las marcas del dolor. Yo había elegido un vestido azul marino sencillo, elegante, acompañado solo por un collar de perlas que había sido de mi madre. Nada ostentoso. Queríamos que la atención fuera para la fundación, no para nosotros. «Te ves hermosa», dijo Elena, mi amiga pediatra retirada, al verme. «Es felicidad», respondí, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Lo era. A pesar de todo, lo era. La gala fue un éxito rotundo. Mateo dio un discurso conmovedor, mostrando fotos de Lucy y de otros niños que ya estábamos ayudando. Margarita compartió su experiencia como abuela de una niña con leucemia. Y yo hablé brevemente sobre nuestra visión para el futuro. Ampliar servicios psicológicos, financiar investigaciones, incluso construir un centro especializado de rehabilitación. Las donaciones superaron nuestras expectativas más optimistas. Para el final de la noche, habíamos recaudado suficiente para ayudar a todas las familias en la lista de espera y empezar a planear la construcción del centro de rehabilitación. «Lo logramos», susurró Mateo, emocionado, mientras el último invitado se despedía. «La fundación tiene futuro». Lo abracé,
sintiendo el corazón desbordado de orgullo. Mi hijo había convertido su dolor en propósito, su tragedia en esperanza, para otros. ¿Qué más podría pedir una madre? Fue entonces, en ese instante de alegría perfecta, que la vi al otro lado del salón, casi oculta detrás de una columna, observando en silencio. Ana. Mi cuerpo se tensó al instante. Llevaba un vestido crema sencillo, el cabello en un moño austero. Nada de la mujer elegante y sofisticada que había sido en Chicago, pero era ella. Nuestras miradas se encontraron un segundo. No hubo desafío en sus ojos, ni rabia, solo una tristeza profunda, y quizá arrepentimiento. Inclinó ligeramente la cabeza, como en un saludo silencioso, y luego se dirigió a la salida. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Mateo me trajo de vuelta. Pareces haber visto un fantasma. «Estoy bien», respondí de inmediato, sin saber si debía decirle que Ana había estado allí. Solo emocional por todo lo que hemos logrado. Esa noche, mientras Mateo dormía, yo no pude conciliar el sueño. Es trabajo duro y un poco de fe. Su voz tembló, igual que la mía. Me quedé mirando a Lucy, con el pastel frente a ella, los ojitos cerrados mientras pedía un deseo. En ese instante entendí que todo el dolor, cada pérdida, cada traición, cada noche sin dormir, nos había conducido a ese momento, a esa niña soplando velitas con una fuerza que desafiaba la estadística y el destino. La tarde siguió llena de risas, globos y el olor a galletas recién horneadas. Pero yo llevaba en el pecho una mezcla de gratitud y asombro que no podía describir. Al caer el sol, cuando los invitados se habían ido y Lucy dormía en el sofá abrazada a Luca, el perro de Elena, me senté junto a Mateo en la terraza. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido?», murmuró él, mirando el mar teñido de naranja. «Mamá, hace un año pensaba que mi vida había terminado». Le acaricié la mano, sintiendo ese viejo orgullo que siempre me despertó mi hijo. «Y mírate ahora», dije despacio, «dirigiendo una fundación, cambiando vidas, salvando vidas». Mateo sonrió con ese gesto tranquilo que había recuperado poco a poco. «Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy bien». Me quedé en silencio, dejándolo disfrutar ese pensamiento. «Mamá», añadió luego con voz suave, «¿tú estás bien?» Miré la casa iluminada desde dentro, los dibujos de Lucy pegados por todos lados, el jardín que habíamos llenado de flores nuevas, y respondí la verdad, sin rodeos. «Sí, hijo, estoy bien». El viento del océano movió las cortinas y pensé en lo inesperado del camino, en cómo la tragedia nos había traído hasta aquí, en cómo, de las ruinas de una traición, había nacido un propósito inmenso, luminoso, casi sagrado. Nada borraría lo que pasó con Ana, nada haría que fuera menos cruel, menos injusto, pero ya no dolía igual. Se había transformado en algo más, en aprendizaje, en impulso, en vida nueva. Esa noche, al cerrar las ventanas y apagar las luces, supe que por fin estábamos donde debíamos estar, que el pasado había quedado atrás, y que el futuro, nuestro futuro, estaba apenas comenzando. Es ciencia, trabajo duro, y un poco de fe, y es posible gracias a ti, mamá. Sin tu apoyo, sin tus recursos, sin tu valor para dejar Chicago y empezar de cero, nada de esto existiría. Lo abracé con fuerza, desbordada por la emoción. Era cierto que yo había invertido una parte considerable de mi fortuna en la fundación, que había trabajado sin descanso junto a Mateo para construir este sueño, pero lo que él no entendía era que yo había recibido mucho más de lo que había dado. Había recuperado a mi hijo, no al hombre, amargado y devastado que Ana y Rodrigo dejaron en Chicago, sino al Mateo auténtico, brillante, compasivo, decidido, el hombre que siempre había estado destinado a ser. Y en el proceso, yo también me había reencontrado. Ya no era solo la empresaria exitosa, ni la madre protectora, ni la viuda que sacrificó su vida personal por su hijo. Era una mujer completa, con amigos, propósito, alegría. Aquella noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí a la terraza para contemplar el océano. La luna llena dibujaba un camino plateado sobre el mar tranquilo, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a lo largo de la costa. Pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí, en aquel día terrible en que escuché a Ana decirle esas palabras crueles a mi hijo, en la desesperación que sentí al descubrir sus planes,
en el dolor de abandonar la casa que había construido con tanto esfuerzo. ¿Cambiaría algo si pudiera volver atrás? La respuesta llegó nítida, con mí no me sentó una claridad sorprendente. No, no cambiaría nada, porque ese dolor, esa traición, esa oscuridad absoluta nos habían traído hasta aquí, hasta Lucy, hasta la fundación, hasta esta versión plena y auténtica de nosotros mismos. Margarita tenía razón. El perdón no era para Ana, era para mí. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado de Santa Bárbara, sentí que por fin podía perdonar. No olvidar, no justificar, pero soltar el rencor que había cargado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Mateo, recibí una llamada de Martín. Su voz sonaba extrañamente formal. «Señora Hernández, es sobre Ana Navarro». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué pasa con ella?» «Falleció ayer en un accidente de tránsito en Nueva York». La taza casi se me cayó de las manos. A pesar de todo, la noticia me golpeó con una fuerza que no esperaba. ¿Está seguro?», pregunté con la voz temblorosa. «Por completo. Me llamaron de la fiscalía porque aparezco como su abogado de contacto por asuntos relacionados con el caso de Rodrigo. Al parecer iba en un taxi que fue embestido por un camión. Muerte instantánea». «Entiendo», respondí apenas, tratando de procesarlo. «Gracias por avisarme, Martín». Cuando colgué, Mateo me miraba preocupado. «¿Qué pasó? Estás pálida». Le conté la noticia con toda la delicadeza posible. Su reacción fue compleja. Sorpresa, desconcierto y finalmente una tristeza que no esperaba. «Es extraño», dijo tras un largo silencio. «Después de todo lo que nos hizo, ¿debería sentirnos indiferencia? ¿Alivio? Pero solo siento tristeza. Era tan joven, tenía toda una vida por delante». «Yo siento lo mismo», admití. «Creo que, pese a todo, una parte de mí recuerda a la mujer que conocimos al principio, a la que creímos que era». Permanecimos callados un instante. «¿Deberíamos ir al funeral?», preguntó Mateo finalmente. La pregunta me tomó desprevenida. «No lo sé, hijo. ¿Tú quieres ir?». Pensó un momento antes de responder. «Sí, no por ella realmente, sino por nosotros, para cerrar este capítulo de una vez». Y así, 3 días después, nos vimos en un pequeño cementerio a las afueras de Nueva York, observando a cierta distancia mientras un puñado de personas se reunía alrededor de un ataúd sencillo. No nos acercamos al grupo central. Nuestra presencia no era para compartir duelo, sino para encontrar nuestro propio cierre. Reconocí algunos rostros del mundo de la moda en el que Ana se movía. No vi familiares, al menos no que pudiera identificar. Me pregunté quién se haría cargo de sus cosas, de los trámites, de todo lo que queda pendiente cuando una vida termina. La idea de un final solitario, sin nadie que realmente se preocupara, me pareció profundamente triste. Cuando la breve ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro, se acercó a nosotros. «Señora Hernández, señor Hernández», saludó con cortesía. «Soy Charles Vance, abogado de la señorita Navarro». Nos tensamos al instante, pero su actitud era respetuosa, casi solemne. «Ana dejó instrucciones específicas para que les entregara esto en caso de su muerte», dijo, extendiendo un sobre. Lo tomé con manos temblorosas, sin saber qué esperar. «Gracias», murmuré. «Ella sabía que esto podía pasar», añadió el abogado, casi como una explicación. «No por el accidente, sino porque estaba en tratamiento por un cáncer terminal desde hace meses. Los médicos le habían dado menos de 1 año. La revelación me dejó sin aliento. Ana había estado muriendo todo este tiempo, desde antes de su visita a Santa Bárbara. «No lo sabíamos», dijo Mateo, igual de sorprendido. «Lo siento mucho». Charles asintió con una triste cortesía. «Ella no quiso que ustedes lo supieran. Dijo que ya les había causado suficiente dolor». Después de que el abogado se marchó, Mateo y yo permanecimos un momento frente a la tumba recién cubierta. No sentí necesidad de decir nada, ni de hacer un gesto dramático. Solo estar ahí, reconociendo que esa persona, para bien o para mal, había sido una parte importante de nuestras vidas. Ya en el auto abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y otro sobre más pequeño. «Rosa y Mateo, si están leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No sé si vinieron al funeral por curiosidad, para cerrar un capítulo, o simplemente porque Charles los encontró para entregarles esta carta. No importa.
Estoy agradecida de tener esta última oportunidad de comunicarme con ustedes. Primero, quiero que sepan que el diagnóstico de cáncer llegó poco después de que ustedes se fueran de Chicago. Una ironía cruel, tal vez, o algún tipo de justicia poética. Mientras yo planeaba robarles la vida, la mía ya tenía fecha de caducidad. No usé esta información cuando fui a verlos porque no quería su lástima. Solo quería un poco de entendimiento, quizás, y la oportunidad de explicarme por última vez. En el sobre adjunto encontrarán mi testamento. He dejado todo lo que tengo, que no es mucho, a la Fundación Luz. Sé por las noticias que están haciendo un trabajo extraordinario. No me sorprende. Siempre tuvieron esa capacidad de convertir el dolor en algo bueno. También dejé una carta para mi hija, para cuando sea mayor. Le explico quién soy, lo que hice y por qué decidí darla en adopción. Les hablo de ustedes, también, de la mujer fuerte y resiliente que es Rosa, del hombre brillante y compasivo que es Mateo. Quiero que sepa que viene de una historia complicada, pero que eso no define lo que puede llegar a ser. No busco su perdón. Sé que no lo merezco. Solo espero que, con el tiempo, el recuerdo de mí se suavice un poco. Que no sean solo dolor y traición, sino también algunos momentos buenos que sé que compartimos. Vivan bien, sean felices. Se han ganado cada gota de paz y alegría que la vida les ofrezca de ahora en adelante. Con cariño y sincero arrepentimiento, Ana. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían sin control. Le pasé la carta a Mateo, que la leyó en silencio. Su rostro reflejaba lo mismo que yo sentía: conmoción, tristeza y esa mezcla imposible de emociones cuando una historia larga y dolorosa llega por fin a su punto final. El regreso a Santa Bárbara fue silencioso. La muerte de Ana no borraba el daño, pero sí le añadía una capa humana que hacía imposible seguir viéndola como una simple villana. Era, como todos nosotros, una persona imperfecta, que había tomado decisiones terribles, pero que al final había tratado, a su manera, de hacer las paces con su propio legado. 2 años después de nuestra llegada a Santa Bárbara, el Centro de Rehabilitación Luz abrió oficialmente sus puertas. Era un edificio precioso, una antigua conservera convertida en un espacio luminoso y funcional, con la mejor tecnología para rehabilitación física y oncológica, pero también con rincones cálidos donde los niños podían jugar, leer o simplemente ser niños. El día de la inauguración parecía que toda la ciudad había venido. Hubo discursos, aplausos, lágrimas de emoción. Pero para mí, el momento más importante fue cuando Lucy, ya una niña sana de 9 años, completamente recuperada gracias al tratamiento experimental, tomó el micrófono. «Este lugar es especial», dijo con sorprendente seguridad, «no solo porque ayudará a muchos niños como yo, sino porque nació del amor». El tío Mateo y la abuela Rosa pudieron quedarse tristes después de que les pasaron cosas malas, pero decidieron hacer algo bueno. Y eso es lo más importante. Siempre podemos elegir hacer algo bueno, no importa lo que nos haya pasado. Su sabiduría infantil, tan sencilla y tan profunda, resumía a la perfección el camino que habíamos recorrido desde aquel día terrible en Chicago, en que escuché a Ana pronunciar esas palabras crueles, hasta este momento lleno de esperanza. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel en el jardín, Mateo y yo nos escapamos a la terraza superior. Desde allí, la costa se extendía completa ante nosotros, el mar brillando bajo el atardecer. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo, sin apartar la vista del horizonte. Yo me sorprendí. «Es la apertura del centro», respondí, confundida. Mateo sonrió suavemente. «Sí, pero también es el aniversario. Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que escuchaste a Ana en la sala de Chicago, el día que cambió nuestras vidas». Sentí un nudo en la garganta. No había hecho la conexión. Esa fecha se había convertido simplemente en ese día. «Es cierto», murmuré. «No lo había notado». «Yo sí», dijo Mateo, tomando mi mano. «Lo recordé esta mañana y pensé, qué perfecto. Convertimos un día que pudo haber sido solo dolor en una celebración de vida». Lo miré, profundamente conmovida. Tenía razón. Sin ese momento horrible, sin esa decisión desesperada de huir y empezar de cero, jamás habríamos llegado aquí. No habríamos conocido a Margaret ni a Lucy. No habríamos creado la fundación.
No habríamos ayudado a tantas familias. Cuando llegué a casa sin avisar aquel día, dije, apretando su mano, jamás imaginé que nos llevaría hasta aquí. La vida es así, mamá, respondió Mateo con una calma que me recordó a Margaret. Nunca sabemos a dónde nos llevan los pasos que damos en una crisis, pero lo importante es seguir caminando, seguir eligiendo amor sobre miedo, esperanza sobre resentimiento. Abajo, en el jardín, vi a Lucy correr entre los invitados, su cabello negro brillando bajo el sol. Su risa subía hasta nosotros como música. Margaret la observaba con orgullo, conversando animadamente con Elena y otros amigos que ya eran parte de nuestra familia elegida. Y en ese instante, mirando a mi hijo, a nuestra nueva familia, a la vida que habíamos construido, sentí una paz profunda. No una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, pasara lo que pasara, teníamos la fuerza para enfrentarlo juntos. Tienes razón, hijo, dije al fin, y si pudiera volver a ese día terrible, no cambiaría nada, porque ese dolor nos trajo aquí, a esta vida, que con todas sus cicatrices es más plena y más auténtica que la que dejamos atrás. Mateo sonrió con los ojos humedecidos. Entonces, valió la pena llegar a casa sin avisar. Sonreí también, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Cada minuto, hijo, cada lágrima, cada miedo, cada decisión difícil, todo valió la pena para llegar aquí. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, supe que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. No en una mansión lujosa de Chicago, sino aquí, en esta ciudad junto al mar, con mi hijo, con nuestra familia elegida, con el propósito que descubrimos juntos. La vida no había sido justa con nosotros, pero nosotros sí fuimos justos con la vida. Tomamos el dolor y lo convertimos en algo hermoso, algo que seguiría ayudando a otros mucho después de que nosotros ya no estuviéramos. Y eso, al final, era todo lo que se podía pedir, todo lo que importaba, todo lo que quedaba cuando el ruido y el drama por fin se desvanecían. Llegué a casa sin avisar. Escuché palabras que me rompieron el corazón, pero en esa ruptura encontré una fuerza que no sabía que tenía, y en esa fuerza encontré el camino hacia una vida que nunca imaginé posible.